La semana pasada, mis hermanos, para poder hablar del tema de hoy, tenemos que parafrasear un poquito para recordar. ¿Se acuerdan de la curación de un cojo? ¿Se acuerdan qué fue todo lo que aconteció en ese pequeño parrafito donde parecía que solamente hablaba de la curación de un cojo? Que es un cojo literal, un cojo que pues aparentemente tiene sus dos piernas y puede ir a donde quiera, pero que en realidad no puede ir a donde quiera. Espiritualmente, muchos que tienen pies no pueden caminar. Muchos que espiritualmente que tienen ojos no pueden ver, son ciegos. Muchos espiritualmente tienen boca, mi hermano, pero son mudos. No pueden alabar a Dios, no pueden glorificar a Dios, no pueden adorar a su Dios, no pueden orar a Dios. Y así muchísimas cosas que podríamos ver aquí en esta parte. La curación de un cojo. Una de las cosas más importantes, mi hermano, es, comenzando ese versículo, ese milagro que Dios obró por la vida de alguien alguien que no había ido a la escuela, mi hermano. Pedro, volvemos a reiterarlo, era una persona que no había ido a la escuela. Tenía muy poquito. A lo mejor y apenas si sabía leer, a lo mejor ni sabía leer. Digo, la Escritura no lo registra, no nos dice sabía poquito, sabía leer o solamente sabía leer. No nos dice, solamente nos va a decir después que era hombre de pocas letras. Entonces, ¿por qué? ¿Qué cabía resaltar ahí? Que el Señor iba a hace la obra con aquello que aparentemente no sirve, con aquello que aparentemente no tiene valor. Entonces, decíamos una frase que yo estaba escuchando la prédica en estos días, la escuché como 2 veces y dije, está deliciosa, está buenísima. Y hubo una frase que el Espíritu dijo por medio de mi boca, es esta: es que yo no voy a hacer las cosas por lo que eres. ¿Quién eres tú, mi hermano? No va a ser la obra por quien eres, va a ser la obra por lo que Él va a hacer contigo. ¿Te acuerdas de lo que decía este canto? Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Entonces, yo creo que hay veces que ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo que Dios podría, o mejor dicho, ni nos imaginamos qué es lo que Dios podría hacer con nosotros. A veces pensamos que no, yo cuando voy a hablar inglés, pero si Dios te da el don de lenguas bien, vas a poder hablar inglés, mi hermano. Y alguien te va a decir, ¿dónde aprendiste a hablar inglés de esa manera? No, pues es que yo no sé, es que yo te estaba escuchando cómo estabas orando en el Espíritu, en la lengua que te dio, y a mí me llamó algo la atención. ¿Y qué es eso? Primero, lo que estabas diciendo, que eran maravillas acerca de Dios, y segundo, la perfección con la que tú lo estabas hablando. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que no están en nuestras manos, que nosotros no podemos lograr. A lo mejor llevas mucho tiempo queriendo estudiar otro idioma y no has podido. Tal vez llevas mucho tiempo yendo al médico y te han desahuciado, te han dado para abajo. No, usted ya no tiene remedio. No, es que esta enfermedad ya no se quita. Pero con nuestro Dios todo puede pasar. Por eso le canto y le alabo, mi hermano, salto. Y de repente algunas veces me vas a oír que voy a pegar unos gritotes, mi hermano. Pero es que ese es mi Dios en mí. Eso es lo que ha hecho Dios en mí. No puedo estar ahí atado a una banca, tieso, porque mi Dios me hizo libre. Lamentablemente no todos han tenido cierta libertad. A veces les gana la pena. No lo sé, mi hermano. Pero ¿te acuerdas de lo que el cojo hizo? Cuando él recibió el milagro, no se quedó tieso y se fue. Bueno, voy a buscar trabajo y después regreso para venir bien trajeado con ustedes, para venir bien como ustedes. No, mi hermano, lo primero que él hizo es que entrar. Decíamos que no había podido entrar por la puerta, pero ahora sí podía entrar por la puerta. Ahora él tenía la capacidad propia para él poder ir y entrar. ¿A dónde? A la casa de Dios. Aleluya. Si tú estás aquí, mi hermano, es porque ya tienes esa facultad propia. Y si no vienes, entonces es como decía la oración cuando empezamos, que si nosotros no venimos ya por una causa de gran importancia,
Decía una vez que me invitaron a predicar a una iglesia ya San Vicente, y me llamó la atención que el grupo de panderistas eran puros niños. Yo los veía que se deleitaban y yo decía, ¿cómo no voy a alabar a Dios? Míralos cómo los niños danzaban y le echaban unas ganas y me contagiaban, mi hermano. Pero lo que más me sorprendió fue al final que le decían, a ver niños, vamos a hacer la oración, pero les pregunto, ¿cuál es la única causa por la que no podemos venir a la iglesia? Y yo me quedé así, gloria a Dios, ¿a qué cosa les están enseñando a los niños? Y decían los niños todos en una misma voz, la única causa por la que no podemos venir a la iglesia es porque estoy en el hospital con un pie enyesado o porque no me puedo levantar. Amén. Amén. Y amén. ¿Cómo vamos a decir? Es que estaba haciendo calor, no, es que no pude venir, es que esto, no, a final de cuentas nosotros sabemos por qué no venimos. Pero ahora me voy a tomar el atrevimiento de poner de ejemplo al hermanito Pablo. A pesar de la dificultad que él pueda tener, es uno de los que no faltan. Alguna que otra vez lo he visto que falta, pero sé que es porque tiene una dificultad que yo lo veo y digo, Señor, no puedo yo faltar, porque si mi hermanito con todo eso viene a darte la gloria, viene a glorificarte, ¿qué voy a poder decir yo, Señor? Entonces yo al verlo me animo. Yo digo, Señor, hay que ir a tu casa. Tal vez algún día llegarás derrapándote, pero llegas a la casa de Dios. Tal vez un día llegarás, ya empezó la oración, ya empezó el culto, pero ahí estás. La intención cuenta mucho, mi hermano. El cojo, en cuanto él tuvo oportunidad propia, dejó que la voluntad de Dios se empezara a hacer en su vida. Y la voluntad de Dios es que todos sus hijos vengan a su presencia, a su gloria, que vengan a alabarlo, a adorarlo. ¿No acaso fue la razón por la que Él hizo al ser humano? Para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos. Gloria a Dios. Entonces, fíjate cómo el cojo, en cuanto él tuvo la oportunidad propia, ¿por qué? Porque él dependía de que lo trajeran. Pero cuando él tuvo la oportunidad, él empezó a hacer lo que debía de hacer, alabar a Dios. Habrá veces que podrán traerlos, gloria a Dios, pero ¿qué va a ser el día que Dios, fíjate lo que te voy a decir, Dios sea el que diga, hoy voy a hacer como que a los hermanos se les olvidó? No, y aquí déjame decirte, exento al hermanito Pablo, lo exento a él, no, estoy hablando de aquellos que están buenos y sanos, todos para venir a la iglesia, pero que de repente, no pasó el hermano Pedrito por mí, no, ya no voy a ir, mejor hasta la otra semana. Y no vienen. Llegará el día, mi hermano, que vas a tener que demostrarle a tu Dios, ese Dios que dices que amas, ese Dios que dices que adoras, que lo vienes a ver, no porque te traen, no porque es miércoles y hay culto, no, es porque quiero alabar, adorar a mi Dios. Como decía el canto, quiero buscar más de ti. ¿Te das cuenta la conexión? ¿Te das cuenta lo que estamos cantando? Quiero buscar más de ti. ¿Qué dice el segundo canto? Yo quiero más y más de ti. No crees que los canto porque me gustan las tonadas. No, mi hermano. A mí la letra es importantísima, porque eso ministra. Si yo canto una canción para borrachos, eso es lo que ministra. Por eso mucho les da. Es que siento ganas como de echar unas caguamas con estas canciones. Pero si tú cantas canciones con letras bíblicas, te va a dar ganas de alabar, de adorar a tu Dios. Amén. ¿Qué es el primer canto? A la presencia de Jehová, la tierra tiembla. Y si la tierra tiembla, ¿qué es lo que hacemos? Ahora corre, ahora salta, ahora grita, ahora danza. ¿Para quién? No es para el hermano, no es para el pastor, no es para el líder, no. Para tu Dios. Ay, es que yo sí quiero, pero no puedo. ¿Qué es el segundo canto? Abrió el mar. Pasa por ahí, mi hermano, y alaba a tu Dios. El cojo lo hizo. En cuanto él tuvo la oportunidad, entró a la puerta. No solamente entró por la puerta. Yo estoy seguro que de ahí en adelante su vida estaba ya dentro del templo. ¿Pero qué se necesita para esto, mi hermano? Ganas, convicción. Se necesita el Espíritu Santo.
Porque si fuera por ganas o convicción, muchos así lo han podido hacer, mi hermano, pero llega un momento en el que se desaniman, en el de que se van las fuerzas humanas. Sin embargo, con el Espíritu Santo son unas fuerzas que no sabemos de dónde salen, pero que nos llevan a la casa de Dios. Amén. Esa vez que tú estás sentado y de repente, ¡toing!, como un resorte dice, alábame, alaba a tu Dios. Te levanta para ir a la iglesia, para orar, para cosas que tienen que ver con darle gracias a tu Dios. Entonces se necesitó del Espíritu Santo para hacer un milagro, pero no terminó aquí. Aquí viene la parte importante, una parte que vamos a tocar en el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Dice el versículo 11, si me puedes acompañar, libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 11. Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado. Esa palabra me llama la atención, hermano. Una de las reglas cuando nosotros vamos a predicar es que no prediques palabras que no sabes. Y si no sabes, pues es tan fácil, mi hermano. Existen los diccionarios. ¿Qué quiere decir la palabra asido? No es ácido. Ácido es con acento en la A y con C. Este es con S y es sin acento. Ácido. Pero fíjate, agarrado sí. Pero agarrado ¿cómo? Yo puedo agarrar, se me cae el micrófono. Puedo agarrar algo y de ahí no lo quito. Es agarrar con fuerza. Entonces, ¿qué decía? Que el cojo tenía a Pedro y a Juan bien agarrados. Entonces, no son siervos de Dios, de estos no se me van. ¿O no, hermanito Mauricio? Estos son siervos de Dios, estos no los dejo. Estos. Gloria al Señor. Entonces, todo el pueblo atónito, ¿te acuerdas de esa palabra atónico? Atónito. Que así como que asombrados, emocionados, tantas cosas ahí al mismo tiempo. Concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. El pórtico de Salomón. ¿Por qué fueron ahí, mi hermano? Ahora, recuerda que estaban en el templo que se llamaba ¿cómo? ¿Y por qué ahora están que no iban al templo de la Hermosa? Entonces, ¿por qué aquí dice que ellos fueron al pórtico que se llamaba de Salomón? El templo, un lugar para ¿quiénes? Para los creyentes. Pero el pórtico de Salomón era un corredor, mi hermano, entre columnas, en la parte oriental del templo. Este estaba rodeado del llamado patio de los gentiles. Porque recuerda, ahora, esto es muy importante, hermano, que se mencione, porque no es lo mismo ahorita la casa de oración que en aquellos tiempos el templo. En aquellos tiempos al templo solamente podían entrar los judíos. No podía entrar como cualquier persona como aquí. No, solamente los judíos podían entrar a ese lugar. ¿A qué se refiere? ¿Por qué la Escritura entonces menciona que el pórtico de Salomón era un patio donde estaban ¿quiénes? Los gentiles, los que no eran judíos, los que tenían comezón de escuchar la palabra de Dios, los que querían escuchar la palabra de Dios, pero que no podían entrar. Habrá quienes, ¿te acuerdas de la pequeña parábola que contamos del templo que estaba en la colina, que ni siquiera Dios podía entrar? Afortunadamente, mi hermano, yo lo he visto aquí con todos ustedes, con el hermano Patricio y su familia, que aquí también es un lugar donde cualquiera que quiere puede entrar. No hay ese límite como de que no chusma, mira, tú estás borrachito, ahorita no, tú puedes escuchar, párate allá afuera, vamos a abrir la ventana para que escuches. No, cualquiera puede entrar aquí. Y eso es una bendición, mi hermano. Entonces ahí podían entrar, mi hermano, los que no eran judíos. ¿Cuál es entonces era la voluntad de Dios desde ese momento? Porque se supone que solamente, ¿te acuerdas de la frase a lo suyo? No dijo a los suyos, quítale esa S, dice a lo suyo.
No dijo a los suyos, a lo suyo vino, mas los suyos No le recibieron. exactamente. Fíjate el plan. ¿Cómo es que Pedro no notaba esto? Digo, versículos después, capítulos después, Pedro entendería esa parte. Pero ya desde aquí el Señor estaba denotando, estaba enseñando, estaba mostrando que no solamente llamaría a judíos, sino también a gentiles. Porque si esto se permitió que fuera en el patio donde podían estar los gentiles, tenía un propósito. Una era la voluntad del Señor. Entonces, sígueme con tu Biblia y tu mirada, mi hermano. Vamos al versículo 12, te lo voy a leer en otra versión. La Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice el versículo 12: Pedro, al ver esto, habló así al pueblo. Pedro, el líder, ¿qué iba a hacer? Les iba a explicar qué había pasado. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo algo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Israelitas. ¿Ves cómo no dice a todos? ¿Ves cómo no se dirige en general? Dice israelitas, al pueblo de Israel. Dice: ¿por qué se sorprenden de este suceso? ¿Por qué nos miran como si hubiera sido nuestro poder o nuestra, esta palabra, fíjate cómo la traduce esta versión, o nuestra religiosidad lo que ha hecho andar a este hombre? ¿Por qué se sorprenden que de repente el que andaba borracho ya no ande borracho? ¿Por qué se sorprenden que el que andaba haciendo desfiguros, groseros, chismes, ya no lo hace? ¿Por qué se sorprenden? ¿Por mi religiosidad? O sea, porque me ven que entro a la iglesia, porque piensan que estoy consagrado, porque piensan que me ves con la Biblia, aunque no la leo, pero parece que la leo. Por eso piensan que nosotros lo hicimos. O sea, piensas que yo lo hice por mis fuerzas, dice el apóstol Pedro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha colmado de honor a Jesús, su siervo. Me gusta esta traducción, mi hermano, porque esa palabra, su siervo, una palabra griega, mi hermano, que se traduce como hijo. Y en Reina Valera dice a su hijo. Pero en esta versión la traduce como su siervo. Entonces ahí denota, yo quisiera ver qué podrían decir los unicitarios al leer este tipo de párrafos. Y te digo, yo no soy ni trinitario ni soy unicitario, estoy en el equilibrio fino que está ahí, que puedo entender las dos partes, que de hecho son una con otra. Entonces, su siervo, ¿qué quiere decir siervo, mi hermano? Un servidor, un sirviente, alguien que hace lo que le dicen, que obedece lo que se le instruye, simplemente sigue las instrucciones. Esto se refiere a ¿quién? ¿Quién es el siervo? Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, a quien, por cierto, ya se me perdió. A quien, por cierto, ustedes mismos entregaron a las autoridades. Aquí hay un punto y un reto para Pedro. Algo que no le gusta a la iglesia, o que en estos tiempos la iglesia tiene, el pastor tiene miedo de hacer con las ovejas, es confrontar. Ay, no, déjale, hablo bien suavecito, porque si no se va a ir. No, déjale, digo que el infierno no es el infierno donde hay llamas y se van a achicharrar, el gusano no muere. No, eso suena muy feo. Déjale, digo que es un lugar que pues, y le empiezan a cambiar, intentan suavizar las cosas. En estos tiempos pasa eso, el reto para Pedro. Ahora, déjame te digo que aunque yo les diga generación de víboras y esto y lo otro, yo les pueda decir de una manera tal vez muy ruda, yo creo que ustedes tal vez nada más se me van a quedar viendo, tal vez me esperen al final y me digan, hermano, ¿por qué nos dijo así? Pero de ahí no va a pasar. Pero ¿sabes lo que pasaba? ¿A qué se estaba arriesgando Pedro en ese tiempo? A que lo apedrearan. Porque lo que él estaba por decir y tratar de explicar, primero,
Era hablar de una manera congruente, pero sin perder la esencia de la verdad. No podía cambiar la verdad ni suavizar la verdad. Aunque estaba tal vez buscando las palabras, el Espíritu Santo le iba a dar las palabras para hablar una verdad que impactara directo al corazón, que se clavara en sus corazones. Pero hay dos maneras de insertar la espada. Una es con toda la intención de ¿qué? De hacer daño. Pero si yo estoy viendo que ahí hay sangre que se está bombeando, molida, ¿qué es lo que hacen cuando hay sangre molida por un moretón? ¿Quién es el que más golpea el corazón? El enemigo de nuestras almas. De muchas maneras. Allí hay mucha sangre molida, mi hermano. ¿Que qué? Que tienes que hacer un pequeño orificio. ¿Para qué? Para que se salga todo lo contaminado. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer como cristianos, como siervos de Dios, como creyentes en el Señor, es simplemente hablar la verdad. Gloria a Dios. Y la verdad por sí sola, ella sabrá cuál es la precisión que tendrá que hacer para que todo lo malo se empiece a salir. Para provocar un cargo de conciencia que te provoque y te incite al arrepentimiento genuino, al día de veras. No al que yo digo, ay, me arrepiento de mis pecados por mi culpa, por mi gran culpa, y ya vuelves a lo mismo. Que nosotros cuando estemos aquí sentados, mi hermano, estemos arrepentidos de corazón. Y entonces, ¿cuál será una de las señales? Que por nuestros frutos nos daremos a conocer. Amén. Listo. Entonces dice así: rechazaron al santo y al justo. Fíjate estas palabras. No me salté. A quien, por cierto, ustedes mismos entregaron a las autoridades y rechazaron ante Pilato cuando éste ya había decidido ponerlo en libertad. Fíjate lo que puede provocar la presión de muchos hermanos. ¿Qué provocó la presión del pueblo de Israel para con Aarón cuando Moisés no bajaba del monte al encuentro que tuvo con el Señor? Antes, haznos dioses. O sea, no dijeron, haznos un becerro, no, haznos dioses. ¿Para qué? Para que los alabemos. ¿Y qué es lo que provocó? ¿Qué es lo que provoca? Ese es uno de los grandes retos como líder y como pastor, mi hermano. Que el único por el que tenemos que sentir presión nosotros para hacer o no hacer algo es por el Maestro, por el Señor. Porque si no, corremos el riesgo de hacerles ídolos. Imagínense que ustedes estuvieran presionándome con esto, con aquello, con lo otro. Y yo, échenme todas sus monedas y sus cadenas y todo, y vamos a ver qué sale. No salió un becerro, pero salió un perro. Y es que así es de vergonzoso. ¿A quién estamos adorando? Al perro de oro, al becerro de oro. Eso era vergonzoso, hermano, para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó también ahora con Poncio Pilato? Ten en mente la diferencia de estos dos personajes que te acabo de hablar. Aarón era un siervo de Dios, era un sacerdote de Dios. De él vendría toda la descendencia de los sacerdotes. Poncio Pilato era un gobernador del mundo. Pero los dos, por presión del pueblo, hicieron lo que no hicieron lo que realmente tenían que hacer, sino que la presión los empezó a hacer algo que no debieron haber hecho los dos. Tanto uno, siervo de Dios, como el otro, incrédulo. Entonces, fíjate qué poderosa es la presión. Yo te puedo contar que en estos tiempos, en ciertos momentos de mi vida, a veces he tenido tanta presión. Es como aquel que de repente lo están acusando de algo que no hizo. Échate la culpa ya, Paquira. No, ¿quieres seguir batallando? Este va para largo, Pero si ya no quieres batallar, échate la culpa, ya con eso ahorramos todo y te prometo que te vamos a sacar. ¿Han escuchado eso? Sí. La presión, mi hermano. A veces la presión de todo lo que está pasando te hace hacer cosas tanto como aceptar algo que no hiciste. ¿Será pecado? Sí, es pecado. Porque estás pisoteando la verdad.
¿Y quién es la verdad? Importando que sea creyente o sin importar que no sea creyente. De cualquier manera, la verdad es la verdad. Pisotear la verdad es pisotear a Cristo. ¿Todo por qué? Por querer adelantar un proceso. Entonces, yo he tenido situaciones así, mi hermano, donde el diablo me dice al oído: acepta ya. No, yo no tengo por qué andar aceptando un falso testimonio que me levantan si yo no lo hice. Pero empieza la presión de los hermanos de la iglesia, que se dicen ser hermanos, pero que a veces no son hermanos, sino que son instrumentos y se dejan usar por el diablo. Y se les ve doblando sus rodillas, se les ve hablando de esto, pero se dejan usar por el diablo. No, es que ese desgraciado, no es que esa desgraciada, no es que esto y lo... Sin analizar realmente las cosas. Pero ¿cuál es el punto? Que te empiezan a empujar a pisotear la verdad. Pilato, ¿qué resistencia podría haber puesto? Aarón sí, Aarón no tenía justificación porque era un siervo de Dios. Y si hubo una justificación, su única justificación era que es un ser humano, fue un ser humano, como nosotros. Y que nos podemos equivocar. Porque en estos tiempos tendemos a ver lo que el hermano hace, la pequeña astillita que tiene en su ojo, pero no me doy cuenta del tablón que tengo en el mío. Y siempre ha sido así, por eso el Señor lo puso de esa manera. Entonces, podría haber tenido una justificación más Pilato, porque Pilato ni siquiera conocía a Dios, aunque lo tenía ahí mismo. Aunque tenía el Dios hecho carne, no lo podía él ver de saber que él era el Dios todopoderoso, menos los judíos. Los judíos estaban diciendo: maten a Dios, aunque no entendían las palabras. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? Les está dando a entender que lo que ellos estaban diciendo al pedir mátenlo, crucifíquenlo, esto era decir: maten a Dios, maten al bueno, maten a la verdad, maten al único que es el camino, maten a la vida. Eso es lo que Pedro tenía el reto de hacerles entender qué es lo que habían hecho. Rechazaron al santo y al justo para pedir a cambio la libertad. ¿La libertad de quién, hermano? ¿Te acuerdan quién fue el trueque? Para pedir a cambio la libertad de un asesino. Y no deberíamos como que de repente quedarnos muy tranquilos, mi hermano, porque ahí podríamos meter de un mentiroso, de un borracho, de un esto, de un lo otro, de un... Y cuando mencionen de un y los pecados o los pecadotes, nosotros sentados ahí donde están señalando. También ese era uno de los retos, que aceptaran quiénes son, quiénes fueron. ¿Y por qué menciona asesino? Porque no solamente fue Barrabás el asesino, todo el pueblo que decía seguirlo y que decía estar esperando al Mesías y decían amar a Dios, se habían convertido en asesinos. Tan solo nada más por el puro deseo, aunque no lo hayan hecho con sus propias manos, pero con el puro deseo. El santo y el justo. Fíjate estos dos títulos que le son dados al Señor Jesucristo por la iglesia primitiva: el santo y el justo. Para pedir a cambio la libertad de un asesino, mataron así al autor de la vida. A una persona X, eso le sería cualquier tipo de palabras. ¡Ay, qué aburrido! Pero para una persona que está siendo tocada por el Espíritu Santo, el que le esté diciendo el Espíritu, cuando el Espíritu te habla, lo sientes bien tuyo. Bien que te está diciendo a ti, bien que no hay nadie en la iglesia, no hay nadie en las butacas, no hay nadie en las bancas, pero que el Espíritu Santo te está diciendo: ay, caray, pues nada más yo estoy aquí, me están diciendo a mí. ¿Y qué dice? Que esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta las coyunturas, los tuétanos. Y yo creo que eso duele, mi hermano. Pero ¿qué pasa? Si empieza a salir todo lo que no sirve. Empieza a salir la sangre molida, los golpes, todo eso empieza a salir. ¿Con qué fin? De sanar esa herida, de sanar eso. Mataron al autor de la vida. Entonces ahí hay un punto bien importante, mi hermano.
¿Cuál es ese punto? Imagínate, mataron al autor, crucificaron al autor. ¿Has escuchado del Corán o de alguna otra religión con sus dioses que murió crucificado para darte vida? ¿Alá? No. ¿Buda? No. Nadie de ellos. Cristo es el único que se menciona de tal manera que murió crucificado en una cruz. ¿Para qué? Para la salvación de todos. Ese es un dato bien importante. Único. Nuestro Dios es único. Entonces, nadie, mi hermano, nadie en las otras religiones fue sacrificado por ti. Ni siquiera hace mención de algo parecido. Pero aquí viene otro punto que le sigue. Pero Dios lo ha resucitado. Entonces, que no basta solamente con que lo asesinaron, con que lo crucificaron, con que lo mataron. No basta con eso, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque todos vamos a morir. El poder que hay en la muerte de Cristo es que su Padre lo resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Primero, ni uno de los otros dioses fue crucificado ni sacrificado por la vida de todo un pueblo, de toda la humanidad. Cristo sí. Pero no termina en eso la hazaña, en que su Padre lo resucitó, lo volvió, no permitió que la muerte lo mantuviera. Que Satanás dijera, ¿te imaginas qué hubiera pasado si eso fuera mentira? ¿Cómo Satanás se estará riendo diciendo, miren, aquí está su Dios, aquí lo tengo? No quiero imaginarme cómo lo estaría exponiendo por todo el mundo. Por eso tienes que tener mucho cuidado, mi hermano. Porque si eres un hijo de Dios, también eres tomado como un santo y como un justo. Digo, si has entregado tu vida a Jesucristo, también tú eres un santo y un justo como Él lo es. Entonces, ¿qué te espera si pecas, mi hermano? El diablo te va a exhibir por todos lados. Aunque no peques, mi hermano, Él es padre de mentira. Te lo digo por experiencia. Te va a levantar falso testimonio, va a levantar 1000 mentiras más cuando tú estés, Señor, quiero predicar tu palabra con fe, con poder, con fuego, con fidelidad. A ti, híjoles, con tal de desacreditarte, se van a levantar tantas mentiras hacia ti, tantos falsos testimonios, que si no tienes el Espíritu Santo y si no tienes la convicción de querer seguir adelante, la presión que va a ser, lo mismo que pasó con Aarón, lo mismo que pasó con Pilato, ¿y qué vas a hacer? Ay, si no, pues ya mejor me voy a echar la culpa, ya para que no me digan nada. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos nosotros que pasar y vivir como cristianos genuinos, de a de veras. A los que están a medias tintas, el diablo ni caso les va a hacer. A la presencia de Jehová, la tierra tiembla. A la presencia, mi hermano, de un siervo de Dios, el demonio empieza a alebrestarse. ¿Y va a querer obrar de qué manera? Como pueda, como lo sabe hacer. ¿Te acuerdan cuando estábamos orando y que el diablo me dio un puñetazo? Lo tomas de quien viene. Pero si yo estuviera en la carnita, me dejo y no, ahorita vamos a ver quién pega más recio. Pero sabes de quién viene. Sabes que no es el hombre, no es carne ni sangre, es lo que está detrás de la persona. Y lo tienes que tomar. Porque si te enciendes por un puñetazo y haces lo mismo, entonces estás cayendo en la trampa. Pero si no le haces tanto caso y te quedas así y sigues orando, estás cumpliendo como lo hizo Cristo. Si Cristo hubiera querido al primer chicotazo, a la primera escupida, a la primera maldición, lo pudo haber hecho, mi hermano. No millones de ángeles, con uno solito, con 2 solitos quemó Sodoma y Gomorra, con uno solito hubiera tenido para que quedara achicharrados todo lo que lo estaban persiguiendo. Y él lo sabía. Pero hay que cumplir la voluntad de Dios. ¿Te imaginas si el Señor Jesucristo, no en su espíritu, sino en su carne, hubiera hecho eso? No tendríamos la salvación, mi hermano. Por eso debemos de ser bien cuidadosos.
no es solamente lo que escuchas aquí, es lo que estudias también allá en tu casa. Entonces, continuamos diciendo. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo ha resucitado. Y nosotros somos testigos de ello. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son testigos de que Cristo vive? De que Cristo murió, pero resucitó, vive y está sentado a la derecha del Padre, del Todopoderoso, exactamente. ¿Cuántos son testigos de eso? ¿Y qué hacen los testigos? Exactamente. Hablan de eso, hablan de que ellos son conscientes de que les consta. ¿Y cómo nosotros podemos hacer eso? Algunas veces por nuestro testimonio, algunas veces predicando la palabra que nos fue predicada. Entonces, sigamos. Pues bien, por creer en Jesús, pero en ese momento ya se había dado a conocer su nombre, por sobre todo. ¿Qué decía Hechos 2:38? Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque venía a liberar del pecado, no venía a liberarlos de los romanos. Entonces, gloria a Dios, quedamos en Jesús. Pues bien, por creer en Jesús, ¿quién? Se le han fortalecido las piernas a este hombre que están viendo y que ustedes conocen. ¿A quién se le fortalecieron las piernas? ¿A quién se le dio la fuerza de dejar lo que antes era pecaminoso y que ahora ya no hace? Exactamente. ¿Por creer en quién? ¿Qué es lo que están haciendo los apóstoles? No, a mí ni me vean. Yo no tengo poder para hacer eso. Yo no fui. Fue Jesús. Por creer en el que, al cual yo predico, por creer en Él, ahora Él es lo que es. Ya no es cojo de nacimiento, ahora yo lo veo que está brincando como chapulín, alabando a su Dios. Ahora ya lo veo y ya no es un borracho, ahora es alguien que predica la palabra de Dios. Ahora yo lo veo y ya no es la misma persona, ahora ya es alguien que habla y vive conforme a los rudimentos, estatutos, mandamientos, reglas. ¿De quién? De Dios. Aleluya. Y ustedes lo conocen. Ahí está el testimonio, mi hermano. Ellos, muchos que están a nuestro alrededor, saben cómo éramos. No somos. Porque yo, hasta donde sé, mi hermano, creo que ya casi todos aquí que tienen camino recorrido en el Señor. Yo le toleraría ciertos errorcitos a una persona que apenas está viniendo a los pies de Dios. Pero a ver, ¿quién de aquí tiene más de un año de convertido? ¿Todos? Entonces, ya no podemos nosotros cometer errores, ni pecados, ni podemos justificarnos, mis hermanos, sino reconocernos. Sí, tienes razón, ya no puedo decir esto porque ya tengo 5 años en el Evangelio, 1 año. Ya con 6 meses hay hermanos que, híjoles, mi hermano, caminan en el camino de Dios y pintan para buenos siervos, predicadores, cantores, músicos, evangelistas, maestros, con 6 meses, mi hermano. Para la gloria de Dios, la primera vez que yo prediqué, creo que tenía como 4 meses de que me convertí. Pero no me mires a mí, hermano, mira aquel que estaba atrás de mí que me levantó para que yo pudiera hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hacía? No, la gloria no es mía, no, la gloria ni nos vean. Nosotros no tenemos poder, el del poder es Él. Él fue el que lo hizo. Ese es, por eso nosotros no tenemos que decir, es que yo quiero que conozcan mi ministerio. Es que yo quiero que conozcan y sepan, no, mi hermano, se escucha bien feo, pero no nos interesa el ministerio de nadie. Es que el ministerio de Miguel San Marcos, ¿esos quiénes son? Esos no murieron por mí en la cruz.
alabanzas a medias, alabanzas con luces, que si les quitas la música ya no son nada, pero emocionan a la gente. Grande y fuerte es mi Dios, grande y fuerte es mi Dios. Quítale la batería, quítale todo eso y ya no va a sonar igual. Un día te contaré qué me dijo el Señor acerca de ese canto y de los cantos que muchas de las iglesias siguen. Pero les traes un canto, un corito, como los que cantan mi hermano Eli. Esos son el año del caldo. No, esos no. Y desechamos lo que realmente le agrada al Señor, lo que realmente tiene el poder. No, es que no, si no hay guitarra no se oye bien. ¿Qué tal si un día se nos va la luz, mi hermano? Digo, podemos editar la guitarra, el que ya toca la guitarra sabe dónde están las pisadas. Pero ¿qué tal si no hay quien toque la guitarra? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos voz y tenemos palmas. Aleluya. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces habrá algún, Señor, es que sabes qué, ese día no te alabamos porque pues no había nada, Señor. Se fue la luz. Se fue la luz, o sea, me fui yo. Yo soy la luz. Pero bueno, en fin. Yo creo que calladitos nos veríamos más bonitos, ¿no? Estando delante de Dios, calladitos nos vemos más bonitos. Se le han fortalecido las piernas a este hombre que estando viendo y que ustedes conocen. La fe en Jesús le ha devuelto totalmente la salud, como pueden comprobar. Es el milagro completo, No lo estamos ayudando, no. Él solito se levantó por la fe en Cristo Jesús, pero por medio de ¿qué? De un instrumento. ¿Qué decía el canto? Purifícame, purificado. ¿Qué decía el canto? Santifícame, santificado para Dios. Por eso es que no solamente por medio del pastor, por medio del líder, puede Dios hacer un milagro. También te puede usar a ti. Amén. Tú tienes que tener la convicción de que si eres un siervo de Dios, también te puede usar a ti. Amén. Ya lo hemos dicho, no está el pastor, híjoles, pues hay que decirle al chamuco que se espere. Es que no hay un es que no, mi hermano, la fe en Cristo Jesús. Amén. No obstante, hermanos, sé que tanto ustedes como sus dirigentes actuaron por ignorancia. Hay muchos que escuchan esa palabra, mi hermano, ignorancia, y se ofenden. Estaba platicando yo con un compañero de trabajo, le estoy predicando, y él se me acercó a preguntarme unas cosas. Oye, me preguntaba del bautismo de niños. Entonces le empecé a hablar, y de ahí hay unos amigos que son seguidores de la muerte y son satanistas. Entonces de uno se fue ampliando el tema hasta que tocamos a los satanistas, y ahí yo le decía, fíjate cómo son las cosas, porque si alguien realmente, de los Illuminatis también salió. Le digo, los Illuminatis se ponen a hacer que esto y cuentan con todo el poder que tienen en este mundo, dueños de bancos y dueños de tantas cosas, pueden mover ahora sí que esto como quisieran. Le digo, pero aún así no se va a mover nada más de lo que Dios dice que se va a mover, porque lo que sí se va a cumplir al pie de la letra no es lo que los Illuminati, lo que los satanistas, lo que ellos digan, es lo que Dios ya tiene escrito en las profecías del Sagrado Libro. Eso sí se va a cumplir. De nada sirve Obama, todos los presidentes que hagan casas por abajo de la tierra y les pongan acero, porque por si se hace una guerra y se avientan bombas nucleares, pues ahí están bien escondiditos. No, digo, basta con un de mi Dios y todo se viene. Exactamente. Así como el hermanito saltó, así vamos a estar nosotros, con temor de nuestro Dios. Para que se despierta el hermanito. A la presencia de Jehová, la tierra tiembla. Ese que acostumbra a hacer mucho siempre tiene un efecto diferente. Gloria a Dios. Entonces dice, por ignorancia, porque no lo conocen. De repente se me acerca alguien y dice, oye, no, porque esas son puras mentiras. ¿Has leído la Biblia, amigo, amiga? No, pues no. Entonces, ¿de qué me vas a alegar si no conoces Biblia? Es como que yo tengo una armadura bien puesta, una espada, y tú andas con uno de plástico así. O sea, me voy a ver mal. Mira, primero estudia la Biblia, y entonces todas tus preguntas vienes aquí
Y aquí lo estudiamos. Pero ¿de qué me vas a alegar si no conoces la Biblia? ¿Qué le voy a alegar yo a un satanista si nunca me he metido en un templo satanista? Lo único que le puedo decir es que pues, está siguiendo al Dios equivocado. Pero ¿qué le voy a hablar acerca de tantas cosas? Lo hacen por ignorancia. Por eso el pueblo de Israel crucificó a Jesucristo, porque lo hacían por ignorancia. No lo conocían. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Les avienta el espadazo, le da vuelta y todavía lo vuelve a sacar, los vuelve a hacer como te... Pero luego le dice, pero te entiendo que lo hiciste por ignorancia. Ya que está todo acuchillado, le dice, discúlpame, no fue mi intención, fue sin querer queriendo. Entonces dice, pero Dios cumplía de este modo lo que había anunciado por medio de los profetas en lo que se refiere a los sufrimientos que su Mesías había de padecer. ¿Te acuerdas de esa parte de Isaías que estábamos leyendo, que Él llevó nuestras enfermedades y todo eso, que aparentemente da a entender que Él se las llevó? Y se supone que si ya se las llevó, entonces ¿qué están haciendo en este mundo? A eso se refiere, que Él padeció todas esas cosas por amor a nosotros. Amén. Para cumplir con la voluntad de Dios. Hay una parte, mi hermano, ya lo trataremos después más a fondo, donde se habla de la copa que Jesucristo decía, si es tu voluntad, Señor, pero que no sea por mí, sino por ti, Señor, que esta copa pase por enfrente de mí. Ya lo estudiaremos, ¿qué quiere decir eso? Es algo bien tremendo. No, Señor, yo quiero ser como tú. Nos sale lo pedo. Y cuidado con aquel que se atreva a meterse con tu casa porque se las ve conmigo. Y empezamos a hablarnos la barda, mi hermano. Y cuando ya estamos ahí, lo negamos igual que Pedro. No, yo no dije eso. ¿Cuándo? No, jamás. Y a veces somos de esa manera, mi hermano. Sin embargo, por eso yo admiro tanto la obra del Maestro, porque a pesar de que él sabía lo que iba a sufrir, y vaya que lo sabía, lo entendía, qué es lo que él iba a padecer, aún así se mantuvo firme hasta llegar a la cruz. Amén. ¿Tú sabes cuál es, hermano, el propósito de tu vida? ¿Y cuántas veces no has titubeado, mi hermano? Yo quiero ser un buen predicador, yo quiero ser un buen siervo de Dios, pero cuando te empiezan a venir las pruebas que hacen, fíjate, porque te acuerdas que al principio del libro de los Hechos decía que teníamos que haber tenido sufrimientos y haber padecido tantas cosas para poder estar ahí. Si no, ¿de qué les íbamos a hablar si nada nos consta? Entonces, ¿cuál es la pregunta entonces que debemos hacernos a nosotros mismos? Si apenas estamos comenzando a padecer, ¿qué quieres ser? No, quiero ser un predicador de fuego. Tus deseos son órdenes, hijo. Te voy a poner todas las pruebas que te van a capacitar y te van a hacer un siervo de fuego. Y cuando te tengan así como a Juan el Bautista, hermano, así que te van a cortar la cabeza, debes de mantenerte como Juan el Bautista, aunque te corten la misma cabeza. Yo no puedo imaginarme un Juan el Bautista que les decía a todos, raza de víboras, generación incrédula. Ay, no, Herodes, nada más estaba cotorreando, nada más estaba diciendo, no, yo estoy seguro que no. Él estaba firme con esa convicción y contento, agradecido porque había bautizado al grande. Aleluya. Gloria a Dios. Al Altísimo hecho carne. Gloria. Alguna vez yo le decía, Señor, ¿por qué, Señor? ¿Cuánto hubiera dado yo por siquiera estar en el lugar donde estaba la del flujo de sangre? O como Zaqueo, aunque sea ahí donde hacen popó las palomas, lejos de ti, pero que yo supiera que ahí ibas, para que tuviera como un puntito en el estadio, que ibas pasando tú, Señor. ¿Cuánto hubiera dado por eso, Señor? Yo, según expresándole mi amor al Señor, y el Señor me decía, a ver, repite lo que estás diciendo. Sí, Señor, ¿cuánto yo hubiera dado por estar, aunque se saber que tú ibas pasando por ahí me sentiría? ¿Qué no es lo que vas a buscar a mi casa? ¿Qué no te vas a encontrar conmigo a mi casa? ¿Qué no vas a escuchar mi voz a mi casa? ¿Qué no vas a
para presentarte delante de mí a mi casa. Y entonces me quedé estupefacto. Por otro digo que a veces delante de Dios, calladitos, nos vemos más bonitos. Porque en mi caso, hermano, lo único que te puedo decir es que he metido el pie tantas veces con mis disparates y mis emociones que siempre termino avergonzado. Entonces dice, por lo tanto, o sea, ya les explicó qué es lo que hicieron, que lo hicieron por ignorancia. Tienen una oportunidad, tienen una esperanza, tienen una justificación, pero les está diciendo algo que va consecuente de una cosa, no es sin la otra. No es poderosa la muerte de Cristo sin la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No es poderoso el aceptar que hiciste ciertas cosas por ignorancia, porque no conoces a Dios. ¿Sin qué? Sin el arrepentimiento. Gloria a Dios. Por lo tanto, dice, conviértanse y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque en un momento lo conocieron, en un momento lo siguieron, pero se apartaron de Él, se apartaron de sus estatutos, se apartaron de sus enseñanzas, se apartaron de las cosas que Él les dijo que hicieran y de las que les dijo que no hicieran. Y eso fue con el pueblo de Israel desde que, híjoles hermanos, desde los tiempos ahí. Venían a Dios, se volvían a Dios, se arrepentían, servían a su Dios, construyeron un templo, lo desobedecieron, destruyeron el templo, volvieron a reconstruir, volvieron a desobedecer. Y así es la vida del ser humano, mi hermano. Que tu vida, mi hermano, como siervo de Dios, es que cuando tú te equivocaste, pero Dios te levantó, si caes al piso, solamente sea de rodillas o postrado delante de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, conviértanse y vuelvan a Dios para que sus pecados les sean borrados. Vuelve a decir lo mismo. Arrepiéntanse y bautícense. Muéstrenle al mundo que ustedes están arrepentidos, que ustedes mismos están dando su consentimiento para morir en las aguas y volver a renacer bajo el poder de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Arrepentidos, sabiendo que esto es malo, que esto me aleja de Dios, que esto no le agrada a Dios y que ya no lo voy a cometer. Amén, gloria a Dios. Versículo 20. Así hará venir el Señor una era. ¿Qué dice Reina Valera? Me gusta cómo lo dice. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Exactamente, refrigerio. Cuando yo iba a la escuela, llegaba de repente, sonaba la chicharra, era la hora de ¿qué? Del refrigerio. Me olvidaba de todo el dolor de cabeza por el que estaba ahí de álgebra explicándome las clases y los números, las letras con números. Yo decía, ya se acabó esto, ya tengo un momento de ¿qué? De descanso. ¿Un momento de qué? Esta versión lo traduce como tranquilidad. Una era y tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando te conviertes? ¿A poco no viene paz a tu vida? ¿A poco no viene una época en la que dices, me siento diferente? Ya no siento carga, ya no siento peso, ya no siento que me están correteando y cuando volteo pues no hay nadie. Ya no siento que Chucky está abajo de mi cama. Ya no siento que está ahí la bruja nada más esperándome que me duerma para chuparme. Y tantas cosas. Va el cristiano con su celular y lo guarda, está dentro porque se lo roban. Digo, tampoco lo vamos a andar enseñando, pero no, tú tranquilo. Alguna vez iba en el camión y me decía, guarde su teléfono, señor, porque se andan subiendo los rateros. Y yo a veces soy bien sarcástico en ese punto, a veces creo que peco de sarcástico. Le digo, ¿cómo crees? Yo soy un hijo de Dios. Mi Dios cuida este carro, no por mí, sino porque nos quiere a todos. Y si va un hijo de Dios, somos de bendición. No se preocupe, yo soy hijo de Dios. Digo, no estoy exento de que me asalten, me han asaltado también. Pero siempre que me asaltan, no sé por qué, termino riéndome. No me espanto, mi hermano, no me palpita mi corazón. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos eso con Pujido? ¿Está tu corazón así? No, mi hermano, he visto la pistola, han disparado y yo sigo. Hasta en esos momentos tengo tiempo de refrigerio. ¿Por qué? No me veas a mí, mi hermano, no digas, ay, ese hermano está ungido. No, mi hermano, no me veas a mí. Ve al que me da ese tiempo de refrigerio. Es la obra de Él en ti, en ti, en ti, en ti, y la obra de Él en mí. Y te sientes alivio. Un tiempo de alivio.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor Jesucristo? Y enviará de nuevo al Mesías que previamente les había destinado, es decir, a Jesús. O sea, esta vez se equivocaron, metieron el pie horrible y lo mataron. Pero tienen otra oportunidad, va a volver a venir. ¿Has notado a los que han estudiado las cartas que ellos hablan? El apóstol Pablo desde esos tiempos hablaba como que Cristo ya venía el domingo, venía en la noche, de que ya estaba pronto a venir y que ya han pasado más de 2000 años y que Cristo no ha venido. Hay iglesias que ya han perdido esa. Hay iglesias adventistas que son los que decían y predecían que Cristo iba a venir en el 24 de abril del 2023 y no pasaba y no se daban por vencidos. Volvían otra vez a decir, esa es la historia de la iglesia adventista. Y muchos, a pesar de que eso, como que advierten de que Cristo va a volver a venir en tal fecha, muchos han dejado de creer precisamente en su misma doctrina, que Cristo va a venir y dicen, no, Cristo ya no vino, mejor hay que echarle ganas y pues, sálvese quien pueda. Santo Dios de los ejércitos. Amén. Cristo va a volver a venir, mi hermano. Amén. Entonces Dios espera que mediante su palabra y las palabras de los profetas, de los apóstoles, las palabras que nosotros vamos a llevar allá, no solamente a los hermanos caídos, a las naciones, a los incrédulos, muchos comiencen a creer y a ordenar sus vidas porque Cristo viene. Amén. Contándonos nosotros, mi hermano, que no nos desviemos del camino. Pero ahora es preciso que Jesús permanezca en el cielo hasta que llegue el momento en que todo sea restaurado. ¿Te acuerdas que los apóstoles, ya lo hemos estudiado también, que los apóstoles preguntaban, ¿y cuándo es que el reino de los cielos va a ser restaurado? Sí, amén. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? No les corresponde a ustedes. O sea, híjoles, si yo te dijera, no vas a poder dormir. ¿Te imaginas? Pecando a diestra y a siniestra, pero de repente ya el Señor viene al rato a las 12, no, ya me voy a portar bien. A veces pensamos que podemos controlar al pecado, hermano, pero no podemos. Es más fácil que el pecado nos controle. Se ha restaurado según declaró Dios en época precedente por medio de sus santos profetas. Versículo 22. Ya Moisés dijo al respecto: el Señor, el Dios de ustedes, les va a suscitar un profeta de entre ustedes mismos, como hizo conmigo. Tienen que prestar atención a todo lo que les diga. ¿Y por qué entonces el pueblo no prestó atención? Moisés, el pueblo judío es bien celoso de estos dos grandes siervos de Dios. El primero, Moisés, y el otro de ellos es Elías. Ellos son bien celosos de ellos dos. Y si tanto obedecían a Moisés, ¿por qué no le hicieron caso? Porque no tenían su entendimiento abierto, no estaba el Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos venir por nosotros mismos a los pies de Dios, sino es porque el mismo Dios mandó el Espíritu Santo a que nos abriera el entendimiento, nos hiciera entender, nos compugiera y nos conduciera al arrepentimiento. Amén. Sin esto, mi hermano, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Pedro lo sabía y por eso se los está diciendo de una manera, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos lo entendieran. Tienen que prestar atención a todo lo que les diga. Versículo 23. Pues quien no haga caso a ese profeta, o sea, quien no haga caso a Jesucristo, que es más que profeta, será arrancado del pueblo. Y también todos los profetas de Samuel en adelante pronosticaron los acontecimientos actuales. Y ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus antepasados cuando dijo a Abraham:
tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. ¿Cuántos son hijos de Abraham? ¿Y por qué somos hijos de Abraham? Exactamente, por la fe. Él es el padre de la fe. Pero en verdad tenemos fe. Ahorita venimos, nos llenamos, salimos allá afuera y nos desinflamos. O sea, aquí nos inflamos, estamos, gloria a Dios, aleluya, y de repente llega allá, y a la primerita, un perro nos gruñe, ya no estamos con el fuego. Como ahorita cuando entramos estaba el perrito chatito, y se quedó viendo así como que se cuadró, y le dije, acuérdate quién te creó, y yo soy su hijo. Y yo no vi que sin mentirte, mi hermano, yo no vi que bajó la vida. Ellos saben quién los creó. Y si la Biblia dice que, porque luego hay cristianos fuertes, oran 3 horas, ayunan 8 días a la semana, 9 días, aunque nada más diga 7, pero ellos oran 9 días, y entonces de repente ven un perro que les gruñe y ya tienen miedo. ¿Qué digo? Tampoco los tientes, ¿no? Pero no se te olvide que el Señor dijo que nosotros nos señorearíamos de todas las criaturas de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya que nos dio poder, ¿verdad? Vaya que nos dio autoridad. Si nos espantamos con el perro, ¿qué será cuando nos topemos con un demonio? Aunque no lo invoquemos. Las veces que yo he tenido que sacar a un demonio, que he tenido que lidiar con un demonio, no lo he invocado. No le digo, Satanás, manifiéstate, como el del programa ese que le dice manifiéstate, y cuando se manifiesta, ay, nanita, echa la correa que hasta la presión se les baja. Hasta también para eso se necesita el Espíritu Santo. Amén. Entonces se ha arrancado del pueblo. Y de Samuel en adelante pronosticaron los acontecimientos actuales. Y ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus antepasados cuando dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda, o sea, no unos pocos, para toda la humanidad. Gloria a Dios. Versículo 26. Así que Dios, después de resucitar a su siervo, lo ha enviado primero a ustedes, a fin de que se les convierta en bendición, y todos y cada uno se aparten del mal. ¿A poco no está de repente como que clara esa versión? Apoyándonos en esa versión y apoyándonos leyendo con la vista Reina Valera, creo que lo pudimos entender. ¿Qué? En conclusión y en pocas palabras, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón fue muy importante por la razón que mencionamos al principio, mi hermano, de que fue en un lugar que no solamente estaban escuchando los judíos, sino también estaban escuchando los gentiles, los que no pertenecían al pueblo de Dios, pero Dios ya estaba advirtiendo, ya estaba dando de su gracia a los que estaban allá afuera. Hay iglesias, mi hermano, ¿por qué no te pones de pie? Hay iglesias en estos tiempos, mi hermano, que siguen pensando de esta manera, que la bendición y la palabra de Dios es solamente para los que estamos aquí. Y no, mi hermano, también es para los que están allá afuera. Si los judíos eran el pueblo de Dios y eran salvos, ¿cómo fue que perdieron su salvación? Ese privilegio que ellos tenían de que automáticamente ellos eran los escogidos. ¿Y qué pasó? No lo recibieron. Cristo vino a lo suyo, ¿a qué? A morir en la cruz por los pecados de todos, para que fuéramos limpios y perdonados de los pecados de todos. Pero ¿quiénes? Los que decían ser sus seguidores, sus creyentes, sus discípulos, muchos no le creyeron. En estos días así pasa, mi hermano. El cristiano que ya ha creído en Jesucristo ya tiene la salvación, pero hay muchos no la pierden, mi hermano, simplemente se alejan de su salvación. Es muy diferente que la pierdan, o sea, como que Cristo te la dio, pero ya no, chusma, sabes que me caíste gordo, ya no, dámela. No, mi hermano, no pierden la salvación.
se alejan de la salvación. No te alejes de la salvación, mi hermano. Estando aquí bajo el techo de Dios, bajo la gloria de Dios, ya somos salvos, mi hermano. Pero te diste cuenta de que el arrepentimiento, el bautismo, el domingo vamos a hablar del bautismo, mi hermano. Para que aquellos que no han sido bautizados escuchen la enseñanza. Oren por mí, hermanos, para que el domingo Dios me dé palabras a fin de que el Espíritu Santo abra el entendimiento y lo puedan entender, y los que no se han bautizado tomen esa decisión de bautizarse. ¿Para qué? Para formar parte del pueblo de Dios. Que con el simple hecho de estar aquí tienes muchísimo ya, porque otros estarían perdiendo el tiempo y haciendo muchas cosas. Pero el domingo vamos a hablar del bautismo para que podamos entender y sepamos para qué es, por qué es importante, y que nos constituye como ¿qué? Como hijos de Dios. ¿Hijos qué? Genuinos. Hijos verdaderos. Hijos auténticos, que están comenzando a caminar, pero obedeciendo los estatutos de Dios con temor de que Cristo un día va a venir. Y que solamente a los que estén sellados son los que va a levantar. Gloria a Dios, mi hermano. Oremos, mi hermano. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve.